Muy bien, volvemos. Entonces, el sensor tiene que ser uno y otra cosa, pero tiene que estar bien definida su condición lógica. La condición lógica que le permite determinar cuándo hago esto o cuándo hago este otro. ¿Se entiende? Entonces, es importante que el programador encuentre una condición lógica ideal para que sea, para que una y otra cosa sea hecha de forma correcta. Por ejemplo, lo que les decía aquí, ¿qué pasaría si un programador agarra el sensor, agarra no el sensor, agarra el dispositivo y dice, ah, ya, yo voy a hacer que se prenda y se apague la luz cada vez que pase 5 minutos? Entonces, eso es una condición, sí, sería una condición completamente lógica. Él podría decir aquí, ha pasado 5 minutos, sí, lo prendo, luego la apago. Ha pasado 5 minutos, lo prendo y la apago. Entonces, evidentemente, si yo digo la lógica de que, si yo le pongo la lógica de que si ha pasado 5 minutos, hago una y hago después otra cosa, estaría bien. Pero la pregunta es, ¿esa condición lógica sería la correcta para el dispositivo, sí o no? No, no veo, no. ¿O qué opinan ustedes? No, sería una condición lógica completamente errónea, porque yo no puedo asumir, lo que decía, yo no puedo asumir que en 5 minutos alguien está viniendo. Entonces, estoy poniendo una condición que apague y prenda, que haga una u otra acción, en este caso prender y apagar la luz, pero mi condición es tan pésima que cuando alguien venga, que no venga en los 5 minutos, va a estar la luz apagada. Entonces, la pregunta es que él ha programado el hecho de que se prenda o se apaga algo, pero con una condición mala, una condición completamente incorrecta, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la condición correcta para que este sensor o este dispositivo prenda o apague la luz? Pues lo más lógico es que su condición tenga que ver con el sensor. Y diga, ah, ya, si el sensor detecta a alguien, prende la luz. Pues el detector no detecta a nadie, lo apago. Entonces, ahora, esa sería la condición lógica ideal para que el sensor haga la acción de prender o de apagarse, pero ya sería la más ideal porque va a depender de quién se esté moviendo y entonces eso sería escoger la condición lógica más correcta. Entonces, en este caso, ¿quién me puede decir cuál sería la condición lógica que me permite determinar quién está aprobado y quién está reprobado? A ver, escucho ideas. Tatiana, no, Que dígame sin miedo. en mi opinión, digamos, tendríamos que condicionar la salida, digamos, como es P, decir si P si es mayor o igual a 51 sería aprobado, pero si P es menor a 51 entonces sería reprobado. Una ¿Cuál de es su nombre? Perdón. los dos. Yolanda, ¿en qué? Yolanda da la solución perfecta al problema. Y Tatiana también, que nos da por el chat, nos dice, sería menor que 50, reprobado, y mayor que 51, aprobado. Pero ahí está. Entonces, hemos encontrado la condición ideal para que yo pueda determinar si está aprobado o reprobado. Entonces, su compañera dice, si su promedio es mayor o igual que 51. Ah, está, aquí viene. Si su promedio es mayor o igual que 51, va a ir por el camino del verdadero. Y si va por el camino del verdadero, asumo que está ¿qué? ¿Aprobado o reprobado? Aprobado. Aprobado. Y si va por el camino del falso, ¿qué cosa voy a poner? Reprobado. Reprobado. Porque si toma el camino del falso, es porque este promedio va a valer menor que 51. Entonces, en este caso, reprobado. Entonces, acabamos de encontrar, reprobado. Acabo de encontrar la condición lógica que resuelve el problema. Ahora, la pregunta es, ¿esta condición en cuál de los dos modelos está? Operadores lógicos. No, no, o sea, ¿este en cuál Basada modelo? ¿En el una variable, una constante, dos variables? ¿Cuáles son sus modelos? La 2 basada en una una variable variable y una constante. ¿Quién sería la variable? P. El promedio. El promedio, o P, que es lo mismo. Y la constante sería 51. Sí. ¿Y por qué le hemos puesto 51? Porque 51 es la nota para saber si estás aprobado o no. Entonces, hemos encontrado, en este caso, la condición lógica perfecta. ¿Y qué operador ha utilizado? El mayor igual. ¿Qué me puede decir por qué su compañera analiza y considera el mayor igual? ¿Por qué?
Porque mayor igual está considerando el 51 y para arriba también a los demás números. Mayor que 51 incluye 51. Perfecto. ¿Qué pasaría si le pongo solamente el mayor? ¿Estará bien o estará mal? Está mal porque no Estaría está mal. llegando a 51. Solo los mayores que 51. Exacto. Y si tengo 51, apruebo, ¿no veo o no? Raspando, como dicen, pero apruebo. Entonces, si le pongo el mayor, sería una condición errónea. ¿Por qué? Porque no consideraría al 51 como aprobado. Pues a ver si nos damos cuenta. ¿Qué pasaría si yo tengo 51? Entonces va a preguntar, ¿51 es mayor que 51? No, son iguales. Entonces va por falso y me va a mostrar reprobado. Pero con 51 yo estoy aprobado, entonces he escogido el operador incorrecto para la condición. Entonces vean qué tan importante es el operador. Sería mucho más pésimo. ¿Qué pasa si lo pongo esto? ¿Esa sería una buena solución, una buena condición, sí o no? No, Mala. Pésimo, pues, porque estaría diciendo No, si el dije, promedio es mala. igual a 51. ¿Saben de quién? Sí, a ver, ¿quién me lo analiza esto? A ver, ¿quién me analiza para qué notas va a mostrar aprobado y para quién es reprobado? A ver, ¿quién es un análisis de qué pasaría si le pongo esa condición? ¿A quién me responde? solo con el Van a aprobar solo los 51, aparecería aprobado. 51. Y se aprobó todito. Exacto. Bien. Perfecto. 151. Vamos a dar aprobadores que tengan 50 los demás. Y eso es cierto. ¿Qué pasa? Yo tengo 90, soy el mejor alumno. Reprobado. Y lógico. Entonces, se dan cuenta que estoy planteando una condición errónea para mi solución. Eso es lo mismo que les decía aquí. Si alguien pone aquí su condición, que tome en cuenta el tiempo, su condición va a ser completamente errónea y va a dar una solución errónea al problema. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que lo más importante en este tipo de condicionales es encontrar la condición correcta. ¿Sí o no? Y la que nos dijo su compañera es la correcta. Agarrar aquí y poner que el promedio sea mayor o igual a 51. En otras palabras, estoy diciendo, todos los que tengan el promedio arriba o sea igual que el 51, va a venir por este camino y por ende puedo asumir que están aprobados. Y si el promedio es menor, claro, si el promedio no es mayor igual que 51, entonces quiere decir que es menor. Por lo tanto, toma este camino. Entonces, si es menor que 51, automáticamente decido que es reprobado. Entonces, acabo de encontrar una condición que me permite decidir quiénes aprobaron y quiénes reprobaron. ¿Sí o no? Sí, dije, Entonces, nuevamente, repito, todo lo que he explicado hasta ahorita, ¿acaso no es lógica? ¿Acaso no es razonar y pensar y darse cuenta? Y a partir de aquí viene lo más complicadito. Pero vamos a resolver variedad de ejercicios, por favor, que nos permitan hacer. Mañana vamos a hacer otro y otro, y si nos alcanza el tiempo, ahorita hacemos otro más, si nos alcanza el tiempo. Me gustaría que hasta ahorita alguien me pueda decir si está entendido o no, si se está entendiendo o no, para que ya pasemos a cómo resolvemos esto en DFD y cómo resuelvo la condicional en C++. Vamos a pasar ahí. A ver. Sí, está entendido hasta ahí. Inge, ¿se entiende? sí, dije, se entiende. Entonces pasaremos a cómo yo, ya, si yo he entendido cómo funciona esto, perfecto. Ahora la cosa es cómo yo represento esta misma lógica en un diagrama de flujo y la misma lógica en un código ya hecho en C++. Entonces aquí está. Entonces, aquí vengo. Entonces, el hecho de que yo ponga aquí aprobado como mensaje, desde ya está mal, porque estaríamos mostrando siempre el mensaje de aprobado, sin importar cuánto sería el promedio, ¿no veo? No. Entonces, lo voy a borrar. Entonces, ¿qué me puede decir dónde tengo que poner, dónde pondría yo la condición lógica? El orden importa. ¿Dónde pongo la condición lógica? ¿Aquí arriba? ¿Aquí abajo? Abajo. Abajo, acá. Después de que le muestre su promedio, le voy a avisar si está aprobado o no. Entonces, miren, acá está. Les muestro que tengo aquí está. Esta es la decisión, se llama. Este es el símbolo que hace lo mismo que hemos estudiado acá. Y es el mismo símbolo, porque el símbolo del rombo en cualquier diagrama de flujo significa decisión. Entonces, agarro clic aquí y le pongo acá y automáticamente está el no y el sí. O en algunos casos va a estar al revés. Aquí va a estar el sí y aquí va a estar el no. Pero pienso que si se cambian las cosas no afecten nada. Al final, sí o sí va a haber un camino del sí y del no. El sí significa como si fuera el verdadero y el no sería como si fuera el falso. Entonces, en este caso, al arrastrar, miren, automáticamente tengo uno de los dos caminos, ya sea el sí o ya sea el no. Entonces,
Este símbolo, si se dan cuenta, es el mismo que hemos estudiado aquí. ¿No veo o no? Ahora pondremos la condición lógica. Para insertar la condición lógica aquí, le vamos a dar doble clic aquí, a donde está el i, aquí, doble clic lo voy a dar aquí, y ahí está, y se abre esta parte que está aquí. Y aquí lo que tengo que poner es, ¿cuál va a ser mi condición de decisión? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es lo que me dijo su compañera? Dígame otra vez. O cualquiera. P, Ya, P. P mayor o igual a 51. Perfecto. ¿Y por qué ponemos P aquí? Porque P es la variable que está dando el promedio, ¿sí o no? Listo. Acabo de poner la condición de P mayor o igual que 51. Entonces va a evaluar. Y ahora lo que tengo que hacer es lo que les decía. No solamente basta con poner la condición, sino de que basta con que tengo que poner también las acciones que voy a decidir o las acciones que voy a hacer si se decide venir por este camino o por este otro. Entonces, es como es. Por ejemplo, si lo dejo así ahorita, a ver, si lo dejo así ahorita, sin las acciones, ¿qué va a pasar? A ver, dime. ¿Qué error habría? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué haría ahí? No, no va a mostrar ningún mensaje. Exacto. Si bien va a decidir, pero va a venir por el sí, y como no va a hacer nada, no he puesto nada, entonces no va a hacer nada. Entonces, en este caso, he puesto la condición, pero tengo que poner también las acciones que voy a decir, bueno, las acciones que voy a hacer, dependiendo si va por este camino o por este otro. Entonces, aquí estaría incompleto. Entonces, se dan cuenta que las acciones son bien importantes también. Hay que poner las acciones que voy a hacer. Y obviamente las acciones va a estar relacionado con el problema que estoy resolviendo. Aquí lo mismo. Sería completamente ridículo que ponga aquí, allá, estoy detectando que alguien viene. Sí, ¿y qué hago? Nada. Entonces, nunca se va a prender ni a apagar las luces. Entonces, sería lo mismo, ¿no ve? Entonces, acá. Entonces, lo único que me faltaría es las acciones que yo voy a decidir hacer aquí y acá. Atiendan, ojo con esto, y esto métanse en la cabeza. Las acciones no se limitan a simplemente mostrar mensajes. Las acciones pueden ser mostrar mensajes, hacer cálculos, hacer cualquier otra cosa. En otras palabras, las acciones que vos decides aquí va a ser la que tú quieras, la que tú desees, la que tú desees. ¿Ya? Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, la que ya está. Lo que a vos te importa es de que las acciones que hagan va a ser en base y siempre que vaya por el camino del sí y aquí por el camino del no. En este caso, como el ejercicio es tan simple y me está diciendo simplemente de que le muestro un mensaje, entonces va a limitar a simplemente una acción, una simple acción y demostrarle un mensaje, ¿no veo o no? Pero no siempre es así. Las acciones pueden cambiar y eso vamos a ir haciendo dependiendo con los demás problemas. Entonces, ¿qué me faltaría aquí? ¿Quién me puede decir? El mensaje, Los mensajes. Voy a agarrar el símbolo de la salida. ¿Y dónde voy a poner el mensaje? Pues voy a poner aquí, dependiendo en cada lado. Acá voy a poner, ahí está. Pa. Un mensaje por si viene por aquí, otro mensaje por si viene por acá. Entonces, ahora, ¿qué me faltaría aquí? Pues me faltaría poner los mensajes. ¿Qué mensaje voy a mostrar por si viene por el camino del sí? ¿Qué hemos dicho? Aprobado. ¿Por qué digo que voy a mostrar aprobado? ¿Qué me da un análisis más profundo? porque P va a ser Porque la mayor o nota igual mayor que a o igual que 51. 51. Exacto, exacto, estimados estudiantes, me están alegrando el día. Aprobado. Y aquí voy a mostrar reprobado porque se supondría que esta P, porque puede valer cualquier cosa, pero esta P va a ser menor igual que 50, entonces automáticamente es reprobado. Muy buen análisis. Aquí, reprobado. Ahí en mayúsculas. Y entonces, ahora sí, acabo yo de programar una sentencia condicional a través de la condición. Y también estoy poniendo las acciones. Como les digo, en este caso, la acción que voy a tomar aquí simplemente es mostrar un mensaje. ¿Por qué? Porque el problema me lo dice, pero puedo hacer más. Miren, por ejemplo, aquí, puedo hacer operaciones, puedo hacer lo que yo quiera. En otras palabras, puedo hacer más de una acción aquí, ¿no? Pero va a depender del problema que están resolviendo. Y este, señores, sería la aplicación de la sentencia condicional que me ayuda a determinar si un estudiante ha reprobado o ha aprobado. ¿Se entiende? Sí, G. A ver,
lo vamos a ejecutar para ver si realmente funciona. Nos faltaría ver si realmente está funcionando. Le voy a poner play. A ver, nos necesitaremos notas. Digamos que hay un corcho por ahí, 90, digamos, primer parcial. Su segundo parcial va a ser, digamos, 60, ahí ha flojeado, y otra vez ha sacado 90. Entonces, con notas de 90, 60, 90, aunque medio usado, pero bueno, aprueba, ¿no? ¿O no? Entonces tendría que mostrarnos aprobada. Vamos a ver. Continuar. Ahí está. 80. Este 80 que me está mostrando, ¿qué cosa es? Sería Promedio. su promedio. Perfecto. Aquí estaríamos. Continuamos. Y ahora me está mostrando, miren, me muestra aprobado. Continuamos y ya está. Entonces, miren, la máquina decidió decirme que yo he aprobado. ¿Pero por qué me ha dicho eso? Porque tengo el promedio arriba de mayor de 51. ¿Pero qué pasaría si ahora, digamos, el más flojo de la materia tiene 10, ya válido, tiene 15 y el último ya ni ha venido, 0? Con esas notas, por naturaleza, estás reprobado. Agarramos, mire, 8.333. ¿Cuánto es tu promedio? 8.333. Ahora la pregunta es, ¿qué mensaje tendría que mostrarme? ¿Aprobado o reprobado? Reprobado. Reprobado. Veamos si nos muestra eso. Continuamos y me muestra reprobado. Entonces, ahora, gracias a la sentencia condicional, le digo a la máquina que me muestre una u otra cosa dependiendo algo, dependiendo de una condición. Entonces, esos son, jóvenes, las sentencias condicionales que hacen que los programas mejoren en todo sentido. ¿Qué les parece? ¿Fácil? ¿Difícil? En realidad, yo lo veo así. Yo cuando lo vi y entendí esto, dije, es fácil, porque en realidad es conocer la herramienta. Lo difícil es en analizar las preguntas y encontrar las condiciones. En otras palabras, entonces, programar no es difícil. Lo difícil es que nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo y no despertamos nuestra lógica. Por lo tanto, hay que resolver ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Entonces, ahí está. Voy a hacer un cosido manual de esto para que vean cómo funciona. Miren. Entonces, bien, aquí empieza. Todo diagrama de flujo empieza aquí. Salta aquí. Digamos que mis notas son puro, digamos, 90, 90, 80. O puro 90. Entonces aquí va a estar. Mi primer parcial tengo 90, mi segundo parcial tengo 90 y el tercero también tengo 90, por así decir. Entonces, ¿qué significaría? Que N1 vale 90, N2 vale 90, N3 vale 90. Entonces ya me he hecho la lectura. Salta aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Está calculando. 90 más 90 más 90, va a sacar un valor, lo divido entre 3 y automáticamente P va a valer 90 también. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Inge, sí. Saltamos aquí y aquí ¿qué va a pasar? Aquí va a pasar que me va a mostrar, como esto es salida, me va a mostrar que mi promedio es 90. Luego va a saltar aquí. ¿Cómo funciona esto? Funciona, dice, P es mayor o igual a 51, pero P ¿cuánto vale? Vale 90. Entonces, es como estuviera preguntando, ¿90 es mayor o igual que 51? ¿Sí o no? Pues sí. Entonces, sí, decide venir por este camino. Viene. Entonces, llega aquí. ¿Qué me muestra? Me muestra aprobado. Viene por acá y termina. ¿Bien? Cuidado que se han pensado que viene por aquí y una vuelta se da. No, no hay una vuelta. Viene por aquí, por acá, aquí y baja y finalmente se encuentra con el delfín, ¿no? Entonces automáticamente el diagrama de flujo terminaría mostrándome que yo con 90 he aprobado. Entonces, ¿se dan cuenta? Claramente aquí nos damos cuenta de que pues el nombre de decisión le viene como anillo al dedo, porque aquí decide por aquí o por acá, dependiendo de la condición. Pero la condición y las acciones que yo tome tienen que estar en base a la solución del problema que yo haya analizado. ¿Alguna consulta, jóvenes, para que lo pasemos ahora a C++? Hasta ahí está Uy, para mí. Inge, usted ha dicho que también no solo se puede agregar salidas, sino también acciones, o sea, medio proceso. Operaciones, cálculos, todo tipo de cosas. Y para eso entonces le metemos un cuadradito de proceso. Exactamente. Si necesitas hacer un proceso aquí, ahí entonces le metes un proceso. En realidad, las acciones no solamente se limitan a un mensaje, lo que tú desees. Lo que importa es que la máquina ya va a decidir qué hacer y qué no hacer dependiendo de algo. ¿Se entiende?
Eso, por ejemplo, métenselo a la cabeza porque mañana vamos a hacer ejercicios con eso. Van a ver que voy a plantear un ejercicio donde pues ahí ya no va a ser simplemente mostrar un mensaje. Vamos a tener que hacer cálculos. ¿Hasta aquí está claro? Sí, que está claro. Lo pasamos a C++. C++. Ahora, entonces, lo que nos faltaría es cómo hago el equivalente de esto en C++. Hasta aquí es lo mismo. Hasta aquí es lo mismo. Pero voy a borrar esto, porque esto era una solución completamente mala, porque aquí, sin necesidad, o bueno, en realidad aquí, al mostrar yo el mensaje de aprobado de forma directa, estoy mostrando el mensaje sin determinar si está aprobado o no, sin preguntarme cuánto es su promedio, sin nada. En otras palabras, poner directamente ese mensaje es decirle a la máquina, mostrarme aprobado siempre. Eso no es decisión, eso no es decidir. Entonces, prácticamente tengo que aplicar aquí la sentencia condicional, ¿no? Esto de acá. El equivalente de esto en C++, atiéndame, viene aquí así, por favor. Se presenta con la palabra if. If, ¿ya? Así es. Se abre paréntesis y dentro del paréntesis se debe poner, atender, se debe poner la condición lógica. La palabra if significa sí, ¿ya? Aquí ponemos la condición lógica. Luego debemos abrir llaves y cerrar llaves. Y luego ponemos la palabra else. Atiéndame, por favor. Else. Else. Y luego también debemos abrir y cerrar llaves. Esta es la estructura, atender, esta es la estructura que tiene el código dentro de una sentencia condicional. Pero ¿cómo funciona? Atiende. Y aquí les voy a explicar por qué usamos llaves. Las llaves, nuevamente, las llaves siempre significan inicio y fin. Entonces, ¿cuál es la estructura? Aquí vas a poner, aquí se pone la condición lógica. Y aquí sería, voy a poner aquí, bloque del sí y bloque del no. Bloque del no. Ahí está. Me lo voy a copiar esto para que quede claro aquí. Probablemente esto les envíe a la página. Uy, no, aquí no. Voy a tratar de bajar. No se va a desconfigurar. Le vamos a poner le voy a poner aquí. No nos complicaremos, le voy a poner acá en cuadro de texto. Ahí está. Este sería el equivalente en C++. Lo voy a quitar esto. ¿Ya? Ahí está. Así. Así. Ya está. Entonces, ¿cómo funciona en C++? Así sería. La palabra if significa sí. ¿Ya? Y la palabra else significa si no. ¿Ya? Entonces, y aquí siempre, después de la seguida de la palabra sí, le ponemos la condición lógica. ¿Qué condición lógica? La misma que hemos mencionado. La condición no va a cambiar, es la misma condición. ¿Ya? Y luego, a ver, ¿quién me puede decir por qué abrimos y cerramos llaves aquí? ¿Por qué creen que abrimos y cerramos llaves ahí? A ver, ¿quién se ha dado cuenta ya? ¿Nadie? Bueno, porque estaría iniciando, o sea, un principio y un final, Inge. Ya, está marcando un principio y un final, pero ¿para quién? Aquí dice bloque del sí. Significa que todas las acciones que hagas aquí va a ser siempre y cuando esta condición sea verdadera. En otras palabras, si esta condición es verdadera, ejecuta todas las acciones que estén dentro de estas llaves. ¿Se entiende? Entonces, puede decir bloque del sí. ¿Qué quiere decir? Si esta condición es verdadera, ejecuta todas estas llaves. Y luego se pone la palabra else. ¿Qué significa else? Si no. Entonces, este si no significa que toda esta, aquí hay una llave de apertura y aquí hay una llave de cierre. Significa que todo lo que esté dentro de estas llaves son las acciones que vas a hacer si es que esta condición se hace falsa. En otras palabras, esta condición se evalúa y este bloque y todo lo que pongas aquí se va a ejecutar cuando sea verdadero. Y este bloque se va a ejecutar cuando esta condición sea falsa. En otras palabras, estas serían las acciones del sí y las acciones del no. ¿Se entiende? A ver, para que explique de nuevo esto. Sí, que se entiende. Sí, Inge, se entiende. Sí, sí. Sí, Inge, se entiende. Entonces, lo vamos a replicar. Entonces,
No cambia. Esto sí o sí va a estar así. Sí o sí va a venir sí, abrimos paréntesis, y sí o sí va a haber llaves, ¿ya? Aunque en algunos casos dice la programación que para una sola línea se obvia. Eso no quiero que se metan a la cabeza, ya. Para ustedes llaves, siempre. Ya luego vamos a explicar en qué casos se obvia y demás. No quiero confundir, porque hay aspectos que hacen que el código se reduzca, pero ¿para qué voy a llegar a ese nivel todavía? Hay que mejorar primero. Entonces aquí. Entonces, se pone la palabra sí y aquí pongo la condición. ¿Cuál sería la condición? A ver, ¿qué me dicta? Condición lógica. Sí, pero ¿cuál sería la condición lógica? ¿Cuál hemos usado? Si P, Mayor o igual. P, si P es mayor o igual a a 51. 50. Ahora, la condición lógica no cambia. Es la misma condición que he analizado y que la he puesto en el diagrama es la misma que pongo. ¿No veo o no? Aquí no hay lógica. Es lo mismo, no está cambiando. No está cambiando, es la misma. Entonces aquí. Ahora, aquí. ¿Qué me puede decir? ¿Qué cosa tendré que mostrar o qué cosa tendré que poner dentro de estas dos llaves? Si yo los acabo de decir, que ahí debo poner las instrucciones del bloque del sí. En otras palabras, si va por el camino del sí o esta condición es verdadera, todo lo que pongo aquí va a ejecutarse. Entonces, ¿qué tendré que poner ahí? Aprobado. Ya, pero en C++, ¿cómo sería? Cout mayor, menor, menor. Cout, menor, menor, y le muestro. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué he puesto aquí aprobado? Porque claro, porque hemos dicho que todo lo que ponga dentro de estas llaves es las acciones por el sí, cuando esto sea verdadero. En otras palabras, esta llave o estas dos llaves y las instrucciones haría alusión a que esta condición se ha hecho verdadero, en otras palabras, a lo que sería que está viniendo por acá y está ejecutando todas las instrucciones de ahí. En el diagrama de flujo sería que ha venido por aquí y va a hacer esto. ¿No veo o no? Y ¿qué tendría que poner dentro de, siempre dentro, no fuera? Si lo pongo fuera, para hacer más un error ya. ¿Qué tendría que poner aquí? En el caso del else. Recordemos que el caso del else significa si no. En otras palabras, si esta condición se ha hecho falsa. Entonces, ¿aquí qué ponemos? Cout menor, menor, reprobado. Entonces, prácticamente este sería el equivalente al que tenemos aquí. Pero no varía. ¿Cómo se interpreta? Para que un poquito lo aprenda. Es lo mismo. Solamente que ha cambiado de estructura, pero es lo mismo. ¿Cómo se interpreta, joven? De la siguiente forma. Dice, sí, si P es mayor o igual que 51, entonces ejecuto esto. Si no, entonces ejecuto este otro. Entonces es lo mismo que decir esto. Si P es mayor o igual que 51, hago esto. Si no, hago este otro. Entonces prácticamente representa lo mismo, solamente que tiene una estructura diferente, porque claro, es un lenguaje de programación. ¿Se entiende? Sí. Le voy a poner play para ver si se está ejecutando correctamente. A ver, compilamos primeramente, obvio, para encontrar errores. No hay ningún error y la compilación ha terminado correctamente. Le vamos a poner play y ahora sí. Voy a poner mis notas. A ver, incluso digamos que yo soy coach, tengo 80, luego tengo 90, luego 100. Uy, con las notas tendría que decirme que soy aprobado. Ahí está. Me dice, su promedio es, y luego me sale el mensaje de aprobado. Entonces yo he aprobado con 90 de promedio, miren. Entonces está decidiendo perfectamente. Ya no me está mostrando al azar. Me está mostrando aprobado. ¿Por qué? Porque mi nota ha superado el 51. Ahora, ¿qué pasaría si le pongo notas bajas? Digamos, el más flojo, 10, 0 y 15 de pena. Con esas notas, obvio, estás reprobado. Y veremos si la máquina decide mostrarme si estás reprobado o no. Enter, ahí está. Dice que mi promedio es 10 y estoy reprobado. Entonces, prácticamente, la máquina está decidiendo mostrarme o esto o este otro, dependiendo el resultado de este operador lógico. Entonces, de esa forma le programo a la máquina para que decida hacer una u otra cosa, obviamente dependiendo de algo. Como verán, no es difícil. Y cuidadito que me estén pensando que, algunos me dijeron, la máquina inteligente está mostrándome esto o eso. No, la máquina no es inteligente. La máquina decide mostrarte esto o esto, pero no, él decide mostrarte en base a esta evaluación. O sea, él sigue las órdenes que tú le das. Programar es darle las instrucciones a la máquina y él hace lo que tú le has dicho que haga. No se va a inventar nada. ¿Cómo estaría funcionando? Repito, tengo 6 minutos y con eso termino.
¿Cómo funcionaría esto? Así. Recordemos que se compila línea por línea. Ya hemos explicado eso. Línea por línea, por línea, por línea. Primera línea. ¿Qué pasa? Se crea la variable N1, N2, ya bueno. N3 y P. Después, ¿qué va a hacer? Me muestra ese mensajito. Dice, introduzca su nota primer mes. Digamos que N1 vale 90. Entonces, N1, le pongo 90 en el teclado. Entonces, N1 va a valer 90. Luego me va a mostrar este mensajito que dice, introduzca su nota del segundo bimestre. Aquí está, me va a esperar y le pongo 90 también. Entonces, N2 va a valer 90. Luego va a mostrar esta línea. Dice, introduzca su nota del tercer bimestre. Entonces, le pongo, aquí me va a decir, ponga, me va a esperar. Le pongo 90 también. Entonces, N3 valdría 90. Entonces, digamos que los tres valen 90. Después de esta línea, salta esta y la máquina opera. Va a sumar 90 más 90 más 90 y lo va a dividir entre 3. Y eso va a ser el valor de P, que va a valer 90 también. ¿No veo o no? Listo, entonces P valdría 90. Luego aquí dice, code menor menor, su promedio es P. En otras palabras, me va a mostrar 90. ¿No veo o no? Aquí su promedio es 90, me va a mostrar. Y luego llega aquí, a la magia. Y aquí va a preguntar, si P es mayor o igual que 51, P ¿cuánto vale? Vale 90. Entonces aquí, digamos, va a ser, en otras palabras, es como estuviera preguntando, 90 es mayor o igual que 51. Sí. Entonces, ¿qué bloque va a ejecutar? Este bloque, porque este bloque es porque si esto se hace verdadero. Entonces, entra aquí. Y aquí viene interesante, aquí viene el porqué de las llaves. ¿Y cómo sabe la máquina cuántas y cuáles instrucciones va a ejecutar? Por eso es importante las llaves. La máquina agarra y dice, aquí hay una apertura y aquí hay un cierre. Entonces la máquina agarra todas las instrucciones que son parte del sí, son las que estén dentro de estas llaves. Por eso es importante las llaves. Las llaves siempre significan apertura y cierre. Esta llave de aquí es apertura y cierre del programa. Pero esta llave de aquí es apertura y cierre de esta condición, para que la máquina sepa diferenciar de dónde a dónde tiene que hacer las instrucciones que sean cuando sea verdadero. ¿No veo o no? Entonces, en este caso, 90 es mayor que 51, sí. Entonces, agarra esta llave, agarra esto y extrae lo de adentro y dice, ya, todo eso tengo que hacer. Entonces, agarra code menor menor, aprobado. Entonces, muestra aprobado. Ahora, cuidado que estén pensando que ahora, allá, en este caso, cuidado que estén pensando, ahora, línea por línea, allá, else, aquí más va a ejecutar. No, ya no. Todo este bloque lo obvia. Después de esto, aquí llega aquí, salta hasta aquí nomás ya. ¿Por qué salta? Porque recordemos que es una sentencia condicional y ejecuta esto o ejecuta este otro. Uno de los dos, pero nunca los dos. Entonces mucha gente se confunde y dice, ya de aquí salta y esto más. Y luego va a mostrar. Sería ridículo, pues, decir, tu promedio es 90, aprobado y luego reprobado. Entonces, ¿qué eres? No. Entonces, prácticamente decide, la máquina agarra, muestra este o este otro, pero jamás los dos. Entonces, así funcionaría en la calle. Y lo mismo con el sentido contrario. Digamos que yo leo N1, 10, 10, 10, mi promedio va a ser 10 y aquí. No, aquí vamos a ver, su promedio es 10 y aquí. ¿Qué pasaría? 10 es mayor o igual que 51, ¿sí o no? No, entonces lo que pasa es salta aquí, ¿no? Así, salta aquí, este es el bloque del no, entonces me muestra reprobado. Salta aquí, ¿por qué? Porque obvia esto, porque este es el camino que no va a tomar, porque este se ha hecho falso. Entonces, salta aquí, muestra reprobado y termina. Entonces, se dan cuenta que ejecuta o esto, dependiendo de la condición. Pero aquí ya un poquito se rompe de que es línea por línea. Se hace línea por línea, pero aquí tiene que sí o sí saltar de bloque. Este bloque o este bloque tiene que ir saltando. Entonces, esa sería la forma en cómo la máquina ejecuta la sentencia condicional. Pero es lo mismo que decir, viene por aquí o por aquí, jamás por los dos. Entonces, llega a ser lo mismo, ya en su estructura propia de C++. ¿Se entiende? Sí, Sí, G. Sí, sí, sí. Tengo 2 minutos para hacer consultas, por favor, si alguien tiene. ¿Cómo, dije, no vi esa parte, cómo lo puso el if, else y return? El return no lo he puesto, el return siempre estaba ahí. Solo le he puesto el if. El if y el else. A ver, lo voy a borrar rapidito, en un minuto. Tengo que hacer esto. La sentencia condicional. Todo esto, ¿cómo se representa en C++? Sí o sí es así. Se pone if, paréntesis, abrimos las llaves, y luego se pone aquí abajo else, y abrimos las llaves. Esa es la estructura de una sentencia condicional, ¿ya? Esa es la estructura. Ahora lo único que tengo que poner es las condiciones. ¿Dónde va esta condición? Esa condición va aquí dentro de los paréntesis, siempre dentro de los paréntesis, atiende. Y aquí sería
P mayor o igual que 51. Ahí está. Ahora, ¿dónde pongo esta operación y esta operación? Si va por el camino del sí, tengo que mostrar aprobado. ¿Dónde pongo esa acción? Pues esa acción va a poner aquí adentro, porque este es el bloque de condiciones para la acción del sí. Entonces aquí tendría que poner code menor, aprobado. Aprobado. Punto y coma. Punto y coma. ¿Y dónde tendré que poner esta otra acción? Esta otra acción va a venir aquí, dentro de estas llaves, porque este sería el bloque cuando esta condición se haga falsa, o dicho de otra forma, cuando tome el camino del no. Entonces aquí tendríamos que poner cout menor, reprobado. Entonces de esa forma estoy poniendo lo mismo que está en el diagrama de flujo en C++. Listo, así sería. Entonces, se va a cortar el video. Por favor, se conectan un ratito. Tengo 5 minutitos, quiero mostrarles algo más o explicarles un ratito para que hagan su tarea para mañana, ¿ya? Entonces, se conectan, por favor, rápidamente. 5 minutitos de Galeme. Eso ya no se va a grabar, ¿ya? Bueno, gracias.